tardes. Bueno, acá nuevamente estamos con un encuentro del abecedario tanatológico y hoy llegamos a la letra P y vamos a estar hablando del perdón, cuál es la medicina que tiene, podemos decir, la medicina del perdón en los procesos de final de vida y en los procesos de duelo. Voy a invitar a mi compañera de la Asociación El Faro, con quien venimos llevando adelante estos encuentros del abecedario tanatológico. Hola, ¿cómo estás, Mabel? Hola, Vivi, qué lindo volver a encontrarnos. Siempre Realmente un me placer. encantan estos encuentros del abecedario tanatológico. Una vez más. Es un lindo viaje compartido. Tal Bueno, gracias cual. a todas las personas que se están sumando. Y Qué bueno, bueno. para hoy que llegamos a la letra P, encontramos una palabra hermosa y cargada Sí, ¿no? de una profundidad y de un valor muy grande en lo que es el acompañamiento tanatológico, ¿no? tal cual, tal cual. Por eso creo que es un tema que vale la pena desarrollar, compartir, explorar. Si bien la palabra en sí es una palabra de la vida cotidiana, pero creo que no siempre nos detenemos a reflexionar sobre todo lo que implica, todas las dimensiones profundas y todos los alcances de este proceso. Porque lo primero que me parece importante destacar es que desde el acompañamiento, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de un proceso para llegar. Y esto ya nos pone en una idea ¿qué queremos decir cuando hablamos de perdón? Sí. ¿Sí? Hoy leía mientras estaba preparando, bueno, el tema, una frase con esto que acabas de decir, Vivi, que dice: tu intención de perdonar es la semilla del perdón, ¿no? O Tal cual. sea, esto que estás diciendo de que el perdón, de lo cual quizás se habla como también muy livianamente, ¿no? Como el tenés que perdonar, es un proceso de mucha profundidad y que Sí, empieza con una intención, ¿no? Pero que es un proceso y como todo proceso lleva tiempo y trabajo, ¿no, Vivi? tal cual. Digamos que sin la intención no se pone en marcha, pero con la mera intención, como muchos procesos humanos, no es suficiente. Son necesarios los tiempos, los recursos, los momentos internos y, en este caso, para este tema, la dimensión interpersonal también. Porque creo que una de las creencias que es necesario revisar es la que sostiene que el perdón es un mero acto volitivo, un acto de la voluntad, una decisión que uno toma. Bueno, voy a perdonar, como si eso automáticamente resolviera lo que está implícito. Y es una creencia muy instalada. Por eso esto que vos decías, que a veces se dice tenés que perdonar o tengo que perdonar, no funciona así. No hay tal cosa como una orden que me doy a mí misma o le doy a otro para el perdón. En todo caso, creo que llegar al perdón es recorriendo un viaje que nunca sabemos ni cuándo va a concluir, ni si va a ser completo. Uh-huh. Hay una idea Oh, que me gusta mucho, sí. que plantea una escritora, que ella habla de el perdón por porcentajes, ¿sí? Es una idea para poder incluir el hecho de que tal vez no lleguemos a una experiencia plena, pero nos podemos acercar a sentir, a vivenciar que algo de eso va sucediendo. Sí, en cuotas, ¿no? En Eh, cuotas
humanas, sí. Claro, y con esta intención como el anhelo, ¿no? De poder llegar hacia eso, porque el perdón surge a partir de un peso profundo en el corazón, podemos decir, ¿no? Sí. Que cuando el perdón, otra de las falsas creencias, ¿no? Como si fuera algo que hacemos para los demás, pero en realidad el perdón es algo que nos favorece a nosotros mismos, porque tiene que ver con una sanación interior, ¿no? Es para nosotros el perdón. El perdón Sí. surge a partir de una herida, de un daño, de un dolor profundo que lo seguimos sintiendo como un peso, como una carga en nuestro corazón. Y cuando de cargar esta carga justamente y de sentir este peso y este dolor es que llega un momento de querer liberarnos de esto, ¿no? Para hacer el viaje más liviano, ya sea el viaje de la vida o el viaje del fin de la vida, ¿no? Hacia la muerte. Entonces, el perdón nos brinda la posibilidad de liberar nuestras cargas de resentimientos, de culpas, ¿no? de De rencor, de ira, enojo, de sí, enojo. Y otro claro. de los mitos o de las falsas creencias, ¿no? Que tiene, que el perdón es como para los débiles, ¿no? Como si fuera, bueno, algo que quien perdona, que es para no entrar, digamos, en las profundidades de la vida, digamos, ¿no? Y en realidad el perdón requiere valor y requiere fortaleza porque para empezar ese proceso tenemos que encontrarnos justamente con ese daño y esa herida, ¿no? No hay Tal cual, posibilidad de iniciar ese proceso de perdón si no tomamos contacto con la herida. tal cual. Y como vos bien decís, si no buscamos para nuestro propio alivio del sufrimiento el camino, y coincido con que a veces nos encontramos con esta idea de que no voy a perdonar porque la ofensa que siento la necesito seguir sintiendo, ¿sí? Como si me diera fuerza. Y en realidad ahí hay que entrar, creo yo, y aclarar que no es necesario sostener una ofensa o un resentimiento cuando está en juego un dolor tan profundo, porque perdonar no es olvidar lo que pasó. Creo que la creencia tiene un poco de esta idea ahí metida, que si yo perdono, anulo lo que pasó, elimino el hecho. Y esto es importante aclararlo, que perdonar no significa borrar lo que pasó, significa poder recordar lo que pasó, sacar conclusiones sobre lo que pasó y a la vez aliviar para nosotros mismos, como vos bien decís, esa carga que nos genera un sufrimiento que se reedita día a día. ¿Qué pasa muchas veces en el acompañamiento en fin de vida? ¿Sí? Aparece la necesidad. Me parece interesante plantearlo también como una necesidad de perdón. Y el perdón tiene muchas flechas, porque uno puede buscar perdonarse a sí mismo, uno puede buscar perdonar a otro o pedirle perdón a otro, más o menos como para plantear, y a todos nos va a pasar en momentos de la vida que vamos a experimentar estas tres direcciones, ¿no? Una con uno mismo y otra con los otros. Entonces, tomar contacto con esa necesidad ya es un principio de solución, ya empieza a ponerse en marcha esta posibilidad. Y como el perdón tiene su tiempo y tiene sus etapas y sus fases, como ahora vamos a charlar, ya el hecho de buscar el alivio colabora con el bienestar y en fin de vida encontrar el bienestar es sagrado, ¿sí? Aliviar el sufrimiento propio y de otros es parte de la preparación para la muerte, ¿sí? Inclusive se dice que a nivel biológico el perdón es bueno para la salud, Es ¿no? cierto.
es cierto. Y también para la supervivencia de los seres humanos, ¿no? Porque hay algo del valor de la interconexión que tenemos entre todos los seres, ¿no? Desmond Tutu ahí habla del entramado, muy, muy bello en su libro, ¿no? El libro del perdón habla de que cuando estamos todos entramados, todos interconectados, y cuando esta trama se daña, ¿no? En realidad ese daño empieza a crear un daño en toda la red, en toda la trama, ¿no? Entonces, para la supervivencia de la humanidad con paz y en armonía es necesario también trabajar para el perdón, ¿no? Sí. Cultivar el perdón. Me gusta también esto, ¿no? La palabra cultivar, que está mucho en los textos quizás ligados al budismo, a la filosofía más bien, ¿no? De las tradiciones espirituales, donde se toma el trabajo con el perdón y habla del cultivo, porque es algo que podemos cultivar en nosotros, esta intención de vivir en nuestra vida, ¿no? Desde el perdón. Sí. Y es importante lo que recién decías, Vivi, de que no es olvidar, y al contrario, porque decimos que para poder sanar, para que el perdón nos permite sanar, y para poder sanar tenemos que pasar por el corazón, o sea, pasamos por nuestra mente y por nuestro corazón, y el pasar por el corazón es recordar, ¿no? Recordar el daño. Por eso es de valientes, ¿no? Y hace falta, digamos, como coraje para animarnos a mirar la herida. Desde la mirada de la compasión, ¿no? Y de la autocompasión, se hace mucho hincapié, más que nada para el trabajo del perdón hacia uno mismo, ¿no? De poder trabajar esta mirada amorosa y hacer también crecer nuestro corazón autocompasivo, poder mirarnos con amor y con bondad a nosotros mismos, que hemos sido vulnerados, ¿no? Que tenemos el corazón dañado, que tenemos el corazón dolido, y poder darnos a nosotros mismos también, tener una mirada amorosa en nosotros mismos para a partir de ahí poder también perdonarnos, ¿no? En el daño como seres humanos que hemos vivido. Sí, yo creo que ahí en lo que vos decís radica un poco la conciencia de todo esto. Y también agregaría que es importante en este entramado del cual vos hablabas, Mabel, saber, tener presente que todos podemos estar de un lado y del otro de este vínculo. Todos podemos ser vulnerados y vulneradores, no sé si es la palabra correcta. Todos, nadie está exento de dañar y ser dañado. Exacto, exacto. Sí. Y creo que ese es un punto importante para la integración interior. A veces el desafío justamente de abordar un proceso de perdón es la creencia de la inocencia como algo absoluto. Y eso un poco atenta contra la posibilidad de ampliar la mirada hacia lo humano. Todos, con intención o sin intención, en algún momento dañamos a alguien y fuimos dañados por otros y nos dañamos a nosotros mismos. Y eso va de lo humano. Eso no tiene nada que ver ni con la maldad o la bondad, es parte de la condición humana, parte de la ignorancia humana, que muchas veces, aún con las mejores intenciones, cometemos actos que pueden dañar a otro o a nosotros mismos. Entonces, entrar en este tema con esta conciencia me parece que es importante para esto que vos decís, cultivar el camino. Y vos mencionabas a Desmond Tutu, que ambas reconocemos como un gran aporte lo que él ha hecho, y justamente él, que tuvo tan ligado a la experiencia de Sudáfrica y del apartheid, y que exploró tanto el vínculo, lo que él llama, o por lo menos se traduce, ¿no?, perpetradores y perpetrados. Y él destaca la importancia de la conexión de unos con otros, del diálogo, de la comunicación, del saber, del comprender,
y esto también es importante, para perdonar es importante comprender qué sucede en el mundo interno del que daña, no para minimizar, esto hay que decirlo muchas No veces para que quedarnos quede claro, con los hechos y no quedarnos solo con los hechos y las conductas, sino ir a mirar a la persona, a la ¿no? persona. Intentar comprender, porque también esto que decís, Vivi, que detrás de ese acto o de eso que hizo la otra persona que nos hirió, puede haber necesidades insatisfechas del otro, como ser humano, ¿no? Esto que Sí, decías desde la condición humana. sí. Esto me parece importante y no quiere decir, y creo que también hay que decirlo muchas veces, que vamos a justificar ese acto o que no lo vamos a condenar o incluso sancionar, ¿sí? Sí, no es estar de acuerdo, ¿no? No es ni olvidar ni estar de acuerdo con... Ni minimizar, porque quien ha cometido un daño eh, y es sancionado por la sociedad, por las leyes, por la comunidad humana, no está siendo disculpado livianamente, está siendo comprendido y a la vez invitado a hacerse responsable de sus actos. Y esto me parece que es importante. Y en ese lugar a todos nos puede pasar en una vida encontrarnos de un lado y del otro. Ujú. Y por eso vuelvo a la cuestión del acompañamiento. En el acompañamiento en fin de vida, cuando aparece, se generan las condiciones para abordar este tema, es como abrir una puerta importante, sagrada, a toda una historia que vamos a encontrarnos, vincular, incluso transgeneracional muchas veces, ¿sí? Intrapersonal, interpersonal, transpersonal. Tiene mucho que ver con esto que vos decías, las emociones, la culpa, el enojo, el resentimiento, el miedo. Hay mucho ahí para trabajar y limpiar en el proceso de perdón. Previo a poder llegar al perdón, ¿no? Porque esto Claro, también me parece importante que ya sea en el acompañamiento en fin de vida, como lo es también en el acompañamiento en el duelo, primero que el trabajo del perdón surge a partir de la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Esto también que cuando hablamos de que el acompañamiento tanatológico es un acompañamiento holístico, integral, multidimensional, ¿no? Que atendemos todas las dimensiones de la persona. Hay una dimensión de la cual por ahí poco se habla en el acompañamiento y que es la dimensión espiritual, ¿no? Y en esta sí, dimensión espiritual nos encontramos con el tema de los valores, la trascendencia, ¿no? El más allá, los legados y el perdón, ¿no? Y la sí, gratitud también, ¿no? Bueno, sí, muchos temas que van surgiendo, pero el perdón está ligado a la dimensión espiritual. Y me parece importante también que para poder trabajar el perdón, por lo menos en lo que es el proceso del duelo, la persona tiene que haber podido fortalecerse un poco durante el proceso y haber trabajado todas estas emociones antes de llegar, porque eso también sucede, que muchas veces en el acompañamiento del duelo enseguida se quiere ir a trabajar, ¿no? Los asuntos pendientes, ¿no? Bueno, vamos a trabajar lo que quedó sin decir a la sí, persona que falleció, ¿no? Y vamos a hacer ahí una experiencia en ese sentido, pero como dijimos antes que para lograr llegar al perdón tenemos que pasar por nuestro corazón que está claro, dolido, claro, tenemos que poder sostenernos ante el dolor. Y, sí, y sí, no en cualquier momento del proceso del duelo nos podemos sostener es ante el dolor, ¿no? Tenemos cierto, que tener un poquito de camino recorrido, de haber podido drenar un poco este dolor, de haber podido, ¿no? Dar luz a todas estas emociones que fueron surgiendo, el sí, miedo, la bronca, la ira, ¿no? Que esto se haya podido ir drenando y que la persona se haya podido fortalecer frente al dolor para poder ingresar en su corazón herido
y a partir de ahí empezar a hacer ese proceso del perdón. O sea, no en cualquier momento, y esto creo que es importante, Vivi. Sí, respetarlo, ¿no? No forzarlo. Por eso ese tenés que no funciona. Y sí funciona lo que venimos diciendo, cuando aparece como necesidad, cuando aparece como semilla, cuando aparece como que tiene sentido, ¿no? Cuando la búsqueda de alivio del dolor se hace más importante que sostenerse en lo que pasó, en el resentimiento o en ese enojo. A mí me gusta mucho esto que propone Desmond Tutu, cuando él ofrece un camino en etapas, ¿no? Hacia el perdón. Él dice que como que una primera etapa es poder narrar lo sucedido, ¿sí? Y narrar lo sucedido no es un día y punto. A veces hay que narrar lo sucedido muchas veces, porque en ese narrar lo sucedido aparece esto que vos decís, el dolor, el enojo, la tristeza. Y entonces, cada vez que lo cuento, tengo la posibilidad de ampliar mi autopercepción, mi comprensión, legitimar el impacto que ha producido en mí lo que ha sucedido. Entonces, sí, la autoexploración, ¿no? sí, Explorar nuestra experiencia en toda su sí, dimensión y complejidad. porque en realidad estoy aprendiendo, ¿no? A mí me parece interesante poner el perdón en el contexto de aprender a curar una herida. Aprendemos tantas cosas en la vida, aprender a curar nuestras propias heridas o aprender a acompañar el proceso de curación de heridas de otros para que, como decíamos antes, no desaparezca lo que pasó, pero no es lo mismo tener una herida que tener una cicatriz. La cicatriz es la memoria de la herida. Va a quedar una cicatriz, a veces pequeñita y a veces importante, como en el cuerpo, ¿sí? Pero no es lo mismo vivir con una cicatriz que con una herida abierta que se infecta simbólicamente, ¿sí? Y que duele. Ahí me parece, Vivi, muy gráfico, ¿no? Está en la narración de los lobos que yo te decía, ¿no? Que estaba en uno de los libros, el cuento de a qué lobo le damos de comer, ¿no? Que en el corazón del ser, a qué lobo alimentamos, que en el corazón de los seres humanos hay dos lobos, ¿no? Uno que se alimenta del odio y del resentimiento, y otro que se alimenta del amor bondadoso, ¿no? Y de la compasión. Y a cuál de estos lobos, cuál gana, dice el niño, ¿no? El abuelo le cuenta al niño de que en el corazón humano viven estos dos lobos, y el niño dice, ¿quién gana en el corazón de estos lobos? Y el abuelo le dice al que le das de comer, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque Desmond Tutu también nos dice que hay un momento que tiene que ver con la decisión, porque cuando hemos sido dañados, podemos decidir tomar la decisión de dañar a otros también, ¿no? De la venganza, o de quedarnos atrapados en el rencor, en el odio, en el resentimiento, ¿sí? O podemos elegir, decidir sanar, y decidir sanar es este proceso que vos estabas empezando a contar, ¿no? Estos caminos. Y creo que lo que a mí realmente me conmueve de lo que él ofrece, y esto lo sé por experiencia personal, pero también por la tarea del acompañamiento, es que él valida que haciendo ese proceso, el ser humano no pierde su libertad, ¿sí? Aprender a curar una herida más bien suma libertad, porque cuando concluye el proceso, él incluye la opción de elegir reanudar el vínculo o terminarlo. Y esto me parece de un valor extraordinario. Y porque también otra creencia, eso, tal cual, es que si te perdono, me veo obligada a retomar el vínculo con vos, en este caso te pongo ejemplo. Y eso para nada tiene que ser así. Yo puedo perdonar y decir a esta persona,
no la quiero en mi vida. No Sí, quiero. aceptar una continuidad de un no vínculo, ¿no? De una no Sí, reconciliación, o sea, sí, que es diferente, ¿no? totalmente. Podemos perdonar y no reconciliarnos con la persona. Sí. Y otra cosa que me parece interesante, y ahí vos seguro sabés un montón, que es incluir los rituales, incluir ciertas prácticas que uno puede diseñar, inventar, para poder darle al proceso cierta continuidad, cierta forma sostenida, sagrada, ¿no? Eh, por ejemplo, uno puede perdonar o proponerse perdonar a alguien que no está vivo. Esto también hay que aclararlo, porque otra creencia es si la persona murió ya no la puedo perdonar. No, no, para nada. Nunca es tarde para iniciar un proceso de perdón. Entonces, si yo quiero encarar este proceso en relación a un familiar o quien sea que ya falleció, yo puedo inventar un ritual en donde me pongo una foto, le hablo, me descargo, le hago saber de mi dolor, me doy todo el tiempo y todo el permiso para abrir mi corazón. Sí, la persona está en una foto, pero yo lo hago para mi propio alivio, ¿sí? Entonces, inventar, crear, darle lugar a esos rituales que hacen que uno pueda aprender, como estábamos diciendo, me parece que es extraordinario, no tiene límite en cierta forma el proceso. Sí, totalmente. Y qué sanador es eso. También trabajar con meditaciones, hay muchas meditaciones del perdón también, o visualizaciones, esto que vos decís, bueno, poner una foto, pero también puede ser sentarte en tu altar o encontrar un espacio cuidado, ¿no? Y poder cerrar los ojos y visualizar también Sí, a esa persona, ¿no? Y visualizar uno reconociendo también si necesita pedirle perdón a la otra persona y esa persona, porque a veces no es perdonar al otro, sino que no hemos podido nosotros pedir ser perdonados, ¿no? Y ahí también puede ayudar en esa imaginación guiada, imaginar que esta persona sí, que ha fallecido, ¿no? Nos escucha, que le podemos decir, que le podemos pedir también perdón y podemos también sentirnos perdonados, abrir el corazón para también poder sentirnos tal perdonados, cual, ¿no? tal cual. Sí, y También pensaba, Mabel, sí, que así como lo estamos planteando como proceso en el tiempo, eh, es muy importante respetar esos tiempos, porque cada uno de nosotros en la foto de hoy puede sentir que hay un límite hasta donde puede perdonar, por ejemplo. Es el límite de hoy. Todos tenemos alguna frontera que podemos marcar entre lo perdonable y lo imperdonable. Y eso es válido también. Yo puedo decir, esto me puedo imaginar perdonando esto, pero a partir de acá no ha lugar, no lo puedo tolerar. Pero es mi foto de hoy. Si yo habilito eso como un proceso, quizás de acá a un tiempo va a correr ese límite, porque algo se fue transformando en mí y puedo ampliar mi comprensión de la condición humana, mi capacidad de perdonar. Entonces, también es importante eso, no darlo por terminado cuando todavía pueden darse otros momentos de ampliación del proceso. abrirnos a la experiencia, diría Rogers, ¿no? La apertura a la experiencia, Exactamente, a saber que es una experiencia también en la vida en la cual no nos podemos también permitir abrirnos y Kubler-Ross lo dice también en su libro, en el libro Lecciones de Vida, tiene una de las lecciones es la lección del perdón, ¿no? Y ella también dice que una mujer que iba a su casa le había robado todas las cosas, sacaba bolsas de basura y decía que estaba haciendo limpieza y era en realidad que le estaba robando y ella como estaba, digamos, postrada, ¿no? En la cama y no podía ver,
después descubrió que le había robado y dice, yo a esta mujer todavía no la puedo perdonar, ¿no? Dice, pero Claro, me permito saber que todavía claro, ¿no? Que estoy en proceso, ahí volvemos como a la intención. Y en el duelo también lo que me parece importante decir es que cuando tomamos la decisión de sanar, el perdón nos permite volver a conectar con la vida, ¿no? Esto de que es volver a confiar en la vida, volver a abrir el corazón, porque un corazón herido y lastimado es un corazón cerrado, sí, ¿no? Cuando que se estamos, protege, que se se protege, autoprotege. ¿no? Cuando estamos viviendo desde el odio, desde el rechazo, desde el resentimiento, desde el rencor o desde el miedo, estamos viviendo con un corazón cerrado, por eso decía al principio un corazón pesado, ¿no? Cerrado. Y desde ese lugar, un duelo que se estanca en un proceso de resentimiento y de rechazo, es un duelo que queda, podemos decir, eh, Cristali- prolongado en principio, ¿no? En cristalizado, claro. principio, Sí, ¿no? Un duelo prolongado, un duelo en el cual podemos apartarnos de la vida, ¿no? Por mucho tiempo, sí, quizás. Y a veces hay sí, muertes muy dolorosas por homicidios, ¿no? Muertes muy injustas, donde los dolientes quedan atrapados en el resentimiento, en el rencor, en el odio, en la venganza. Eh, sí, sí, y, y en ese sentido también, ¿no? Bueno, respetar los procesos, pero siempre trabajar la posibilidad de la decisión de sanar, ¿no? sí, Porque sí, uno genera más daño. Hay un camino que puede generar, yo siempre digo, hay un camino que nos puede llevar a perder más todavía, ¿no? En la pérdida hemos claro, perdido a nuestro ser querido, pero todavía podemos seguir perdiendo más, ¿no? Nos es podemos así, perder de los que nos rodean, nos podemos perder de las cosas que la vida también tiene preparadas para nosotros, podemos seguir sí. perdiendo. En cambio, una persona que decide sanar, que decide intentar por lo menos perdonar, sembrar esa semilla, ¿no? Es una persona que abre su corazón nuevamente a la vida. Creo que es importante esto que vos decís y me lleva a otra idea que es la importancia de saber que cada persona tiene su tiempo y que a veces se juzga o se critica al que todavía está en ese rumiado, en ese no poder salir, eh, como si no tuviera derecho. Entonces hay que encontrar un equilibrio en poder acompañar. El acompañante tanatológico tiene como el recurso de poder ofrecer este camino, pero a la vez saber que son tiempos internos, que va a suceder cuando la persona realmente esté lista para entrar ahí. Es entrar en el dolor, y no siempre uno no puede entrar a la fuerza, no puedes empujar a alguien a que entre ahí. Entonces, a veces se juzga, como se juzga el tiempo del duelo, como se juzgan tantos procesos humanos. Y creo que esto que estamos hablando nos puede dar una idea de lo relativo que son estos tiempos, que para cada persona o para cada sistema familiar va a ser en el tiempo que pueda el sistema, cuando realmente se sienta preparado. Sí, Así es. Quería leer algo chiquitito, no sé si tenés ganas, ¿no? Que, a sí, ver, claro. sí, que es del libro de Tara Brach, del Refugio Verdadero se llama, ¿no? Ahí ella tiene varias meditaciones, estaba con ganas por ahí de subir algunos audios, así que bueno, después sí subo. Ella tiene la meditación para pedir perdón para hacia uno mismo, el autoperdón o pedirle perdón a otro, bueno, y dice que cuenta una historia que cuenta un personaje en la película La Intérprete. Yo no la vi, La Sí, Intérprete, ¿no? ¿La sí, la viste vi. vos? Sí, Bueno, no sí. llegué yo a buscarla, pero me quedo con lo que puso Tara en el libro. Dice, todo el que pierde a alguien quiere vengarse de alguien, de Dios si no encuentra a nadie más. Pero en África, en Matobo, los Ku
creen que la única manera de poner fin al duelo es salvando una vida. Si se produce un asesinato, hay un año de luto que concluye con un rito que llamamos el juicio del hombre que se ahoga. A la orilla de un río se celebra una fiesta que dura toda la noche. Al amanecer meten al asesino en una barca, se adentran en el río y lo echan al agua. Está atado de tal modo que no puede nadar. Entonces los familiares del muerto tienen que tomar una decisión. Pueden dejar que se ahogue o pueden echarse al agua y salvarlo. Los Q creen que si los familiares dejan que se ahogue el asesino, tendrán justicia, pero pasarán el luto el resto de sus vidas. Pero si lo salvan, si reconocen que la vida no siempre es justa, ese mismo acto les puede quitar de encima la pena. El personaje que cuenta la historia concluye diciendo que la venganza es una forma perezosa de duelo. Muy bien, sí, sí. Sí. Sí, me acuerdo de la película porque tiene una trama oculta, podríamos decir, que se va develando, ahí nos preguntan el nombre, es la intérprete, que se va develando a lo largo de la película y que incluso, no voy a contar de qué trata la película, pero viene a nuestro tema, permite comprender la conducta de una persona que si uno no conoce el contexto, no la comprende. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que al no saber la historia de esa persona, no tenemos la posibilidad de comprender su conducta? En cambio, conociendo la historia se arma una lógica, podríamos decir, entre lo que ha sucedido, el dolor que esa persona tiene adentro y el modo como lo está gestionando. Entonces ahí se completa la historia. Y esto nos pasa muchas veces en la vida, que no entendemos por qué alguien funciona de una manera hasta que conocemos parte de su historia y decimos, ahora puedo ver, puedo llenar la línea de puntos, ¿sí? Entre lo que le sucedió antes y su conducta actual. Sí, la comprensión, ¿no? Llegar Sí, realmente a una comprensión. Y la comprensión es clave en el proceso del perdón. sí. Pero me gustaba como esto, quizás, no sé si ya iremos cerrando, ¿no? Pero Creo que que esto ya que estamos, sí. el único camino, ¿no? Que conduce a la sanación, a volver a amar, es elegir el perdón, ¿no? Por lo menos la intención de vivir cultivando el perdón como valor, ¿no? Como valor. Tal cual, tal cual. Y creo que es un aprendizaje que como sociedad nos toca encarar, que es un equilibrio que toda persona merece buscar y encontrar entre lo que le ha sucedido a nivel de la anécdota o de la historia, de su biografía, y el sufrimiento, el alivio del sufrimiento. Y ahí entra la dimensión subjetiva también, ¿sí? Porque ante un mismo hecho, alguien puede sentir un dolor tan profundo que lo paralice y otro no, y van a ser diferentes los procesos de perdón de esas dos personas. Bueno, acá nos preguntan de nuevo, la película se llama Ajá. La Intérprete. Sí, a mí me queda pendiente Pero también para que mirar. pendiente de verla, después la Sí, sí, comentamos. sí, sí. Mabel, si nos vamos a ir despidiendo, me parece que podemos dejar la invitación para el próximo vivo del 20 de marzo, que nos Sí. volvemos a encontrar con la letra Q y que vamos a hablar sobre Quirón, sobre ¿Qué esta es eso, figura Vivi? ¿Qué se nos ocurrió Quirón, ahora? ¿a dónde nos fuimos? Bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, porque Quirón es el arquetipo del sanador herido, justamente, el que puede curar porque sabe el secreto de la curación en sí mismo. Vamos a hablar y vamos a tener una invitada para el próximo vivo, que es Laura Levin, que la vamos a incluir por su conocimiento de la astrología. Así que va a ser riquísimo, los esperamos a todos. Sí, súper rico para hacer esa reflexión y bueno, y cómo unimos el trabajo personal, ¿no? Nuestro de los acompañantes, bueno, en la figura de Quirón.
Así Va a es. estar bárbaro. Bueno, eso va a ser el 20. Y también tenemos una charla informativa antes, el lunes Es 13, Vivi. cierto, es cierto. Que, El lunes 13 vamos a estar también haciendo un vivo compartido para contarles sobre el diplomado en tanatología. Así que ya hicimos una charla, hacemos esta segunda charla para todos los que quieran informarse y conocer de esta propuesta del diplomado en tanatología que surge de la integración del camino de Dolus y el camino del Faro. Así que también los esperamos. a las 6 de la tarde. Así es. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Mabel, Bueno, por el tiempo compartido. Vivi. Sí, me encantó. Bueno, espero que les haya gustado a todos. Y Gracias. no sé si alguien más nos quería preguntar algo. Bueno, nos volvieron a preguntar, encontramos en la página los otros live. Sí, también hay, están en el Instagram del Faro, están los vivos, todos los live de abecedario, y también en el Instagram de Dolus, también en las historias destacadas, tienen en Dolus, hay el abecedario tanatológico y ahí están casi todos subidos, y si no, no sé ya si lo tenemos actualizado, pero íbamos a subir todos en el YouTube de Programa Esto lo Puente. vamos a informar. Vale. Creo que no está todavía terminado, pero estamos preparando Está todo ahí, el abecedario, los videos, así que se los vamos a comentar desde ya. Sí. Así es. Bueno, pero lo pueden buscar en los muros de Instagram. En los Instagram de cada institución. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, Mabel. Chao, chao.